¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Estamos en una época donde han salido muchos libros tratando de responder a la pregunta, ¿qué es esto de ser mexicano? ¿Qué es esto de estar en México? Denise Dresser recientemente publicó El país de uno, un texto interesante donde justamente trata de hacer un diagnóstico sobre por qué se nos da el conformismo, por qué tenemos algo de adicción al fracaso, por qué de pronto somos tan maniqueos, por qué somos naranjas que se dejan exprimir por monopolios privados y públicos. En fin, preguntas todas relevantes que lanzan justamente al centro de este asunto que significa ser ciudadano, ser ciudadana. Hoy hemos invitado a Denise Dresser justamente para hablar de su libro. Y tenemos a dos activistas, a dos inteligencias jóvenes para acompañarnos también en la conversación, Andrés Layú y Genaro Lozano. Comenzamos. Yo creo que el libro de Denise es un libro muy bueno, es un libro que pone bien el acento donde están los problemas, es un libro de denuncia, es un libro que invita a la ciudadanía a actuar, que al final le dice a la gente, tenemos lo que tenemos por culpa de ustedes, por culpa de nosotros. Y va documentando cuáles son todos aquellos ámbitos de la vida nacional donde un grupo con poder ha capturado rentas, ha generado privilegios y nos ha castigado a nosotros. La realidad es pesimista. La realidad es negativa, hay muchísimos problemas, hay muchos ámbitos donde el Estado, por su debilidad, por la poca presión de la sociedad que ha permitido que estos grupos tengan poder, tenemos una mala educación, un mal servicio de salud, telecomunicaciones caras, en fin, los temas los analiza muy bien Denise, pero sí nos dice, y con toda razón, que en las democracias la oportunidad es cambiarlo, que el voto es el instrumento para hacerlo y que los candidatos deberán de posicionarse frente a los monopolios, defendiéndolos o no, y con políticas concretas de cambio. Me da enorme gusto tener aquí en Espiral a Denise Dresser. Yo quiero recordar que en el primer programa que me tocó grabar, Espiral, estuviste presente y es un orgullo volverte a tener aquí. Denise, bienvenida. Muchas gracias. Estoy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Pues vamos a hablar de tu libro, El país de uno. Es un texto que tendrá un mes, más o menos, mes y medio circulando, un texto que a mí me ha impresionado para bien muchísimo. Y antes de entrar a la materia propia del texto, yo quería preguntarte cómo te decidiste a redactar este texto. Tú eres profesora del ITAM, es una académica reconocida, eres una mujer que has hecho una gran tarea en el activismo político y también en el análisis político, pero no teníamos un texto largo de gran aliento de tu autoría. Yo quiero saber qué tuvo que ocurrir contigo para que llegaras a este estupendo trabajo. Pues tuvo que ocurrir que fuera a dar muchísimas conferencias a lo largo del país. Creo que el año pasado estuve en todos los estados. Y después de dar una conferencia desgarradora en la que presentaba el diagnóstico del país y qué sucedía en el ámbito político y económico y que todos salían cabizbajos o paralizados ante la catástrofe, siempre había alguien que alzaba la mano y me preguntaba, pero ¿y yo qué puedo hacer? Yo como ciudadano común y corriente, ¿qué puedo hacer? Entonces me cansé de la pregunta y decidí que iba a contestarla escribiendo un libro que fuera un diagnóstico y a la vez una especie de manual de ciudadanía para que quienes están interesados en participar, porque siento que hay mucha sed de participación, que hay mucho interés por parte de ciudadanos en la transformación de su país y no saben exactamente cómo hacerlo. Hay esta avidez, pero que no encuentra liderazgo, que no encuentra métodos, que no sabe cómo hacer para dejar de ser un simple ciudadano que contempla y padece, en vez de ser un ciudadano que busca cambiar la realidad de su país. Tú dirías, es perfecto el ángulo justo para arrancar con uno de los temas que abordas de manera muy seria. Hay un discurso sobre la apatía en México. Este país no cambia porque las ciudadanas, los ciudadanos estamos apáticos. Entonces, un símil que me gustó mucho con Frodo, el personaje
del Señor de los Anillos. Y incluso, digamos, un poco tu argumento es, ¿qué hacemos con Frodo? ¿Qué pasa con Frodo? Sí, porque, bueno, uno de mis libros favoritos es El Señor de los Anillos, quizá por la idea de esta gesta heroica del bien contra el mal. Y cómo a veces los héroes son las personas más comunes y corrientes. En el libro de El Señor de los Anillos, Frodo es un hobbit insignificante que vivía muy en paz en su pequeña aldea. Y que quería seguir viviendo en paz. Sí, quería seguir ahí, no quería que lo molestaran. Y las circunstancias lo obligan a ser el que lleva el anillo hasta el anillo del poder, el anillo del mal, el anillo en México del clientelismo, el corporativismo, la corrupción, el autoritarismo, y que ve de pronto esa responsabilidad colocada sobre sus hombros. Y es un héroe renuente, así como hay muchos ciudadanos que son Frodos potenciales, que son renuentes, que dicen, y escribo en el libro sobre los ciudadanos idiotizados, haciendo una referencia a Fernando Savater, que así llama a quienes no se interesan en la cosa pública, a quienes dicen que no les incumbe la política y que además las decisiones o las acciones de ellos jamás incidirían en cómo es que se desarrolla la política de su país, lo cual me parece absolutamente falso. Entonces yo pregunto en el libro, ¿dónde está Frodo? ¿Dónde están los Frodos mexicanos? Aquellos a los cuales tenemos que convocar, aunque no quieran, aunque se resistan a ello, a la salvación de su país. Hacerse cargo. Sí, hacerse cargo. De hecho, recibí un mensaje de texto en mi teléfono de la hermana de Javier Corral, el actual diputado del PAN. La hermana me escribe desde Ciudad Juárez diciendo, qué bien escribe esa pinche vieja, o alguna cosa así. Siento ganas de salir corriendo a salvar a mi país. Ya me convenció. Ya me convenció. Ahora, del otro lado, tú adviertes que hemos sido educados para la pasividad. Te cito, víctimas de una escuela pública que crea ciudadanos apáticos, entrenados para obedecer en vez de actuar. Sí, yo creo que una gran parte de la explicación detrás de la apatía pues es la educación que recibe la mayor parte de los mexicanos. Ve el estado de la educación pública, ese feudo sobre el cual tú has escrito mucho, el feudo que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la lideresa que está a cargo de él, y cómo ese modelo educativo ha llevado a un retraso generacional, ha provocado una herida abierta en el país que no vamos a poder sanar si no cambiamos el modelo educativo, que actualmente ¿a qué lleva? Y lo sé porque mis hijos pasaron por el programa de la SEP en la primaria, y ¿a qué se dedicaban? A colorear figuras de héroes mexicanos muertos y a aprender historias de victimización. A aprender que el país siempre pierde, los buenos siempre acaban marginados, no hay luz al final del túnel, hay que tirarse del castillo de Chapultepec. Un nacionalismo trasnochado. Sí, y no solo eso, ¿qué se enseña en la escuela pública? Pues se enseña poco de álgebra y se enseña mucho de conformismo. Se enseña poco de computación y se enseña mucho de complicidad. Se enseña poco de física y se enseña mucho de tratos tras bambalinas, negociaciones a oscuras, arbitrariedades y el hecho de que hay derechos adquiridos. En el sindicato, el derecho a vender, heredar o intercambiar tu plaza de maestro por favores sexuales. Y las democracias funcionales educan para la ciudadanía. Involucran a los jóvenes en tareas que tienen que ver con el interés público desde una edad muy temprana y educan para dos cosas que a mí me parecen fundamentales para ser un país exitoso: resolver problemas y tomar riesgos. Y la educación mexicana no está concebida para empujar esas características que son parte de la ciudadanía participativa. ¿Podría eso impactar no solo en la política, sino también en la economía? Cito otra frase tuya, un país de empleados en vez de emprendedores. Sí, porque siempre les digo a mis alumnos del ITAM que si yo estuviera dando esa clase en Princeton o en Stanford, la mitad de mis alumnos estarían pensando en qué empresa va a armar cuando se gradúe. ¿Qué clase das en el ITAM? Doy dos, política mexicana y política comparada. Y en Estados Unidos
los alumnos que se gradúan, insisto, salen con la idea de crear lo que será la competencia a Facebook o a Apple o a Microsoft y que van a armar en su garage su propia empresa y que van a poder salir al mercado y ser emprendedores, porque su país les da las condiciones para hacerlo. Les da mano de obra calificada, les da crédito, les da la posibilidad de competir en un terreno nivelado de juego con buena regulación. O sea, hay espacios increíbles para la innovación. En cambio, en México, como tenemos, y lo diagnostico en el libro, una estructura económica oligopolizada, concentrada, un capitalismo de cuates, estamos generando personas que se vuelven empleados de los monopolistas del país o de las empresas transnacionales. Infelizmente empleados de ellos. Que no están pensando en cómo innovar o en cómo competir porque las condiciones no están ahí. ¿Qué joven mexicano en este momento está sentado en su escritorio pensando cómo voy a competir con Teléfonos de México? Abres el libro justamente con la idea de que vivimos obsesionados con el fracaso. ¿Tú dirías que a esto se debe, a que las condiciones son tan adversas que el fracaso se nos mete en las venas como una actitud? Yo creo que hay mucha tolerancia en México para el fracaso. Hay muchas, que muchos se conforman con esta frase, pues chin, así es México. Ni modo. Aquí nos tocó vivir. Aquí nos tocó vivir y no es posible lograr una transformación más profunda. Hablo del país conformista, de ese país que coloca la vara de medición al ras del suelo y que vive caracterizado por la frase, por lo menos. Un momento, porque lo dices, está tan al ras del suelo que nos tropezamos con esa vara una y otra vez. Una y otra vez, porque en lugar de tener la vara de medición acá, y en el libro cito a Martin Luther King, quien dice que no hay nada más terrible que el apabullante silencio de la gente buena. O sea, tantos años de sumisión, de complicidad, de apatía, de conformismo, que llevan a tantos mexicanos a decir la frase, y la escucho cotidianamente, por lo menos. Pues por lo menos no ocupamos el último lugar en las evaluaciones PISA de educación. Por lo menos el aeropuerto de la Ciudad de México es menos malo que el de Ruanda. Por lo menos en el sexenio pasado solo se robaron un Jeep rojo y una Hummer. Por lo menos, como dice el presidente Felipe Calderón, somos un país menos violento que la ciudad de Nueva Orleans. Y a mí esa lógica del por lo menos me parece una aceptación de la mediocridad. Eso es fuertísimo. Dices, México ya no vive en el laberinto de la soledad de Octavio Paz, está atrapado en el laberinto de la conformidad. Sí, bueno, hace un par de años cuando salió una encuesta muy favorable a Felipe Calderón, yo preguntaba, bueno, ¿por qué los niveles de aprobación son tan altos para un presidente cuyo desempeño, sobre todo en lo que tiene que ver con la guerra contra las drogas, es tan altamente cuestionable? Y Alejandro Moreno, el encuestador de Reforma, se hizo la misma pregunta y mandó a hacer una encuesta más granular, más preguntando, sí, usted apoya la labor de Felipe Calderón, pero ¿por qué? ¿Y sabes cuál fue la respuesta de la mayor parte de los entrevistados? Porque le echa ganas. O sea, no estamos acostumbrados a la exigencia del buen desempeño, sino nos conformamos con el hecho de que le echa ganas. Y eso me revela una serie de rasgos culturales con los que carga el mexicano, muchos de ellos producto de esa indoctrinación de los libros de texto gratuito que han sido tóxicos, que no han construido ciudadanía, sino han construido, yo los llamo ciudadanos vasija, ciudadanos olla, ciudadanos recipientes, conformistas, que se conforman con lo poco que se vacía en ellos, ciudadanos que viven con la mano abierta, con la palma extendida, esperando la próxima dádiva del próximo político, el contrato o el cheque o la licuadora o el saco de cemento o el contrato o aquello que el logro filantrópico del que hablaba Octavio Paz les sigue dando. O sea, tenemos un pacto fundacional del cual nos está resultando muy difícil salir. Es ese pacto entre oligarcas, partidos políticos, élites empresariales, la gerontocracia sindical, y es un pacto para no cambiar. Había una frase, digo, que era a partir de la película,
¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Que era un poco la pregunta, ¿cuál es el sueño mexicano? Esto es una cosa muy dura. El sueño mexicano es una tumba provisional. ¿Qué quieres decir? Y por cierto, ahí lo ligas con el tema del petróleo, con las remesas, con la manera como estamos financiando nuestra economía. ¿Qué me gustaría que soñaran los mexicanos? Que México fuera un país rico. O sea, como que nos falta la capacidad de pensar, de soñar en grande, la capacidad de imaginar ese México posible. Y por eso caminamos permanentemente de lado, atorados en la mediocridad y en el subdesempeño permanentes. O sea, hemos crecido tan solo 1.5% promedio en los últimos 20 años. O sea, estamos creando clases medias, pero a un nivel lento, lento. Y tiene mucho que ver con las expectativas de lo que esperamos de nuestra clase política son tan bajas. O sea, el simple hecho de que en cualquier país funcional, Humberto Moreira hubiera sido obligado a renunciar el día en el que salió la primera nota sobre el endeudamiento ilegal contratado en Coahuila cuando él fue gobernador. Y ahí sigue. Y hablo en el libro de cómo la impunidad es una condición necesaria para el funcionamiento de este sistema político. ¿Y por qué los políticos de México actúan con tal impunidad? Porque pueden, porque no hay una ciudadanía combativa, enérgica, resistente, que ofrezca resistencia a ese comportamiento y que salga a las calles o use las redes sociales o use todos los instrumentos a su disposición para alzar la vara de medición y que personas como Moreira se vayan, se vean obligadas a retirarse de la política, que haya sanción social. ¿Dónde está la sanción social contra el Niño Verde, por ejemplo, que sigue pululando por todas las fiestas y los eventos sociales de México? Y va al Senado, de todas maneras. Y va al Senado como si nadie hubiera visto ese video en el cual estaba negociando un soborno de $2 millones para permitir la construcción de un hotel en una zona ecológica, y ahora involucrada en otro escándalo de departamentos en Cancún, de su propiedad y de la propiedad de sus amigos, desde donde se lanzó de un balcón una joven que murió. O sea, escándalo tras escándalo en el país donde nunca pasa nada. Pero lo que insisto es que muchas veces nunca pasa nada por esa falta de ciudadanía. Porque Frodo no sale en busca. Claro, porque tenemos mal gobierno y mala sociedad. Hablas no solo de cómo nos falla o nos exprime el gobierno, hablas también de sentirte como una naranja. Te cito, yo al igual que usted parezco una naranja. A mí, al igual que a usted, todos los días alguna empresa pública o privada me exprime. Los privilegios. Sí, bueno, a una naranja la exprimen así para sacarle el jugo. Bueno, ¿cómo nos exprimen a mí y a ti los monopolios del país? Pues cobrándonos tarifas injustificadas, comisiones altísimas por las tarjetas de crédito, por ejemplo, los créditos hipotecarios carísimos, cómo nos exprimen los notarios, también un monopolio, las aseguradoras, las afores, etcétera, con la anuencia o la complicidad del gobierno. Y esto se debe a nuestro capitalismo de cuates, a nuestra república mafiosa, que no se construye con base en la competencia, la automaticidad en las transacciones económicas, la buena regulación, el terreno nivelado de juego creado por la competencia, sino es un capitalismo absolutamente disfuncional para los consumidores, que se convierten en un huerto nacional de naranjas que nos exprimen todos los días y acaban. ¿Qué hacen con el jugo que nos sacan? Pues elaboran una multimillonaria naranjada con mi dinero y con el tuyo y con el de quienes nos están viendo, y celebran su ingreso a la lista Forbes. La mayor parte de los mexicanos en la lista Forbes están cómodamente instalados en empresas que son monopólicas o dominantes en su sector. Alguien que ha planteado esto de manera muy importante, sobre todo en 2006, y supongo que lo hará el año que entra también, ha sido Andrés Manuel López Obrador. Un hombre que también señalas, a propósito de una reflexión que no tiraría yo rápido, lejos, un hombre que dibuja al país o describe al país entre ovejas negras y ovejas blancas. Y descuidado con el fusilamiento de las ovejas negras que permitían eventualmente tener un rebaño de ovejas blancas, porque eso no nos lleva a ningún lado.
Sí. Es curioso porque este mismo planteamiento lo hace él, pero estás advirtiendo, no sé si el tono o el razonamiento no es el que te convence. Mira, yo creo que Andrés Manuel López Obrador con gran frecuencia hace el diagnóstico correcto de la situación del país. Es bueno para el diagnóstico. Es bueno para el diagnóstico, pero cuando él habla del país de las mafias, tiene razón. O sea, basta con leer el capítulo de dónde venimos en este libro, donde escribo sobre las lecciones de política que dejó el profesor Hank, de la familia Salinas, de la impunidad como condición necesaria, del regreso a Macondo, que entrañaría el regreso del PRI a Los Pinos. Pero lo que no me convence de Andrés Manuel López Obrador es el conjunto de soluciones que él promueve. Porque sí habla de los monopolios, pero fue el primero en aliarse con Carlos Slim y sigue pensando que es un gran campeón nacional. Es la única izquierda en el mundo que no se opone vociferantemente a una empresa privada, porque piensan, pues por lo menos es mexicano, nos exprime, pero por lo menos es mexicano. Mejor que nos exprima a él a que nos exprima a un extranjero, cuando la lógica debería ser mejor que no nos exprima nadie y que el gobierno se dé cuenta de que la verdadera solución a esto es la promoción de una política de competencia omnicomprensiva a lo largo de esos sectores donde hay cuellos de botella que explican nuestro retraso. Los describo en el libro: telecomunicaciones, servicios financieros, energía, transporte, educación. Ahí están los nudos que atoran a la economía mexicana y que nos llevan a año tras año ir descendiendo en los índices globales de competitividad, de productividad, de educación, de innovación. México, un país paralizado por este, insisto, pacto para el no, un pacto en el cual participan cotidianamente los miembros de la Cámara de Diputados, los monopolistas del país, la gerontocracia sindical, los monopolios abusivos. El lugar común que yo oigo repetido mucho en la calle es que el gobierno dividido, la democracia, nos ha impedido llegar a acuerdos. Y tú nos dices, a ver, un momento, yo veo un gran acuerdo, ¿cómo que no llegan a acuerdos? ¿A qué te refieres? Me parece que es un argumento tramposo, un argumento falso, porque... ¿De talante autoritario? Claro, porque ahí está Enrique Peña Nieto planteando el regreso de la cláusula de gobernabilidad para obtener mayorías artificiales en el Congreso, cosa que me parece peligrosísima, porque cómo nos fue históricamente con el PRI y su mayoría en el Congreso, la crisis del 82, 87, 94, la politización de las decisiones económicas, la ausencia de contrapesos. Pero cuando yo escucho esa frase de que es que el país no progresa y no hay reformas estructurales de gran envergadura porque no hay mayorías legislativas. Todos los días se forman mayorías legislativas en la Cámara de Diputados, acaban de aprobar el presupuesto. Todos los días se aprueban iniciativas que no atacan el corazón del problema. El presupuesto de egresos no reorienta el gasto público para el desarrollo, sino sigue contribuyendo a que se manden partidas presupuestales opacas a los estados de la manera más absolutamente discrecional. ¿O qué decir de cómo se aprobó la ley Televisa en 7 minutos? Acuerdos rapidísimos. 0 abstenciones, 0 votos en contra. Las televisoras lograron lo que el presidente de México jamás ha logrado, que es obtener una ley unánime. La iniciativa de exención e impuestos a nuevos jugadores en telefonía celular, un claro regalo a Televisa. O sea, todos los días hay mayorías que buscan preservar en lugar de transformar, mayorías forjadas también por partidos políticos que quieren seguir preservando sus privilegios. Ya hablaste del PRD, de López Obrador, has hablado del PRI, Peña Nieto, y al PAN lo llamas el partido de la emulación. ¿A qué te refieres? A que ¿qué ha hecho Acción Nacional en sus últimos 11 años en el gobierno? En muchos sentidos, mimetizar al PRI, emular sus peores prácticas en lugar de combatirlas. Con color de azul. Sí, simplemente llegó al poder y ¿qué descubrió? Que era bien padre. Porque carretadas de dinero público, 0 rendición de cuentas. Y que este sistema de rotación de élites impunes, con, insisto, 0 rendición de cuentas... ¿Tú tienes la idea de que traicionó? Por ejemplo, hablas de Vicente Fox muy duro.
y Sí, se lo merece. No lo llamas traidor, pero todas las líneas, una tras otra, son sinónimos de traición. Se lo merece. Y yo voté por él y estoy en terapia. Sigo en terapia por ese voto. Porque escribo en el capítulo que se llama La oportunidad desperdiciada. ¿Pero a quién le habías dado el voto? ¿Cuauhtémoc Cárdenas? ¿A la Bastida? No. Simplemente pienso que yo sí me siento traicionada por Vicente Fox. O sea, empiezo ese capítulo refiriéndome al libro de Jorge Castañeda y Rubén Aguilar. Ellos los llamas mentirosos. No mentirosos, sino, bueno, hablo de la manera en la cual construyen en su libro La diferencia, un Vicente Fox que me hubiera encantado conocer. Un hombre ingenuo, de buenas intenciones, que le falta experiencia valiente, para cambiar, pero valiente, por lo menos sí, valiente. bien intencionado, por lo menos trató, pero pues no pudo. No te compras eso. No me compro eso, porque Vicente Fox tenía la gran oportunidad para confrontar al viejo régimen, y tenía el mandato para hacerlo y el apoyo popular y la circunstancia histórica, y tiró eso por la borda, por la política de pactos con el PRI, argumentando, como le decía Santiago Krill, pues es que hay que negociar con los priistas porque pues llegaron en segundo lugar. Y recuerdo una cena de intelectuales con Vicente Fox en la que le reclamábamos que por qué no confrontaba al PRI, y él decía: pues yo soy el presidente de la transición, a mí no me toca destruir algún partido, cuando lo que había que destruir era una forma de hacer política que el PRI había inaugurado y que después el PAN se dedicó a emular. Esa forma arbitraria de ejercer el poder, el pacto con el Bester Gordillo que se establece cuando Marta Sagún quiere el apoyo de la profesora para sus propias agendas políticas. En ese capítulo sobre Fox describo la obsesión con Andrés Manuel López Obrador que llevó al desafuero y a la polarización electoral, describo el cogobierno con Marta Sagún y describo lo que quizá fue su peor error, que fue aliarse con los poderes fácticos del país, básicamente con las televisoras, para cogobernar con ellas, y acabó dejando tras de sí una presidencia acorralada por esos poderes fácticos, esas criaturas del Estado, porque el Bester Gordillo es una criatura del Estado, concebida en el sexenio de Carlos Salinas, y Televisa, ahora hiperempoderada, es un poder hiperfáctico creado por Vicente Fox en un sexenio en el que le dio todo. Ya me convenciste. Yo obviamente no voté por él. Me voy a ir a corte y regresando he invitado para que me acompañen en esta mesa a dos personas a las cuales haces referencia, dos jóvenes que son emblema de esta ciudadanía que se asume el Frodo del futuro, es decir, que se están batiendo todos los días por cambiar al país. Me refiero a Andrés Layú y a Genaro Lozano. Los voy a invitar para que nos acompañen en esta conversación. Me voy a corte y regresamos. Debemos exigir y nosotros debemos participar para poder exigir. ¿Cómo exijo algo que yo no estoy cumpliendo? Cada quien quiere hacer lo suyo aparte. Yo para mí, tú para ti, y cada quien lo suyo. La gente ahora es muy agresiva, quieren todo por conseguirlo con la agresión, no con el diálogo, no con la comprensión. Tu derecho es mi mismo derecho. Y si yo te defiendo a ti, tú me defiendes a mí, porque los dos somos mexicanos. Creo que es un libro muy necesario para enfrentar la realidad mexicana, necesario en un plano intelectual y en un plano emotivo. Al mismo tiempo es una radiografía del país que vivimos, una radiografía analítica, pero también demuestra un profundo cariño por el país y parte de ese cariño como una especie de motor de transformación de las cosas que tenemos que hacer como ciudadanos. Esa es otra parte del libro que me parece muy útil. Es una especie de caja de herramientas de lo que debe ser, de las características y acciones que debe tomar un ciudadano mexicano en el 2012, en el proceso de la elección presidencial,
para tener una vocación cívica más profunda, una participación más activa en los asuntos públicos y de esa manera convertirse en un agente de cambio. Creo que de las mayores virtudes del libro de Denise Dresser es que es un manual de acción ciudadana. Sí es un diagnóstico pesimista el que presenta Denise Dresser, pero también es un diagnóstico de nuestro potencial y ahí radica una semilla de optimismo de lo que podemos hacer como mexicanos y de lo que este país es capaz de lograr. El hilo conductor de las propuestas es convertir a los ciudadanos en agentes de cambio, involucrarnos más en la vida cívica. Y creo que esta frase de que cada sociedad o cada pueblo tiene el gobierno que se merece, pues en cierta medida tiene algo de realidad para nuestro país. No vamos a poder tener una mejor democracia si no tenemos mejores ciudadanos. No vamos a tener una mejor economía si no tenemos mejores contribuyentes y mejores consumidores. Y el hilo conductor de las propuestas que hace Denise Dresser es justamente ese: tomar el destino de México en nuestras manos y estar convencidos de que nuestras acciones individuales tienen una incidencia directa en los acontecimientos colectivos. Estamos de vuelta en Espiral para seguir hablando del país de uno, este gran libro de Denise Dresser. Me da mucho gusto, Denise, en este segundo bloque tener a dos invitados de lujo. Andrés Layuya, un viejo amigo de Espiral, un activista político importante, es director online de la revista Nexos. Andrés, bienvenido. Gracias. Y Genaro Lozano, también un activista y un académico, profesor del ITAM, experto en varios temas internacionales, y los dos citados, Denise, en el libro como ejemplos de ciudadanía ejemplar. Me atrevería a decir, siguiendo tu lógica, dos Frodos de nuestra democracia, ¿o es muy agresivo llamar algo a alguien Frodo? No, yo creo que es un piropo. Según la lógica de mi libro, ser Frodo es ser alguien que sale a combatir el anillo de todo aquello que aqueja a México. Para mí son ciudadanos ejemplares y ciudadanos a los cuales pues yo querría que quienes leen el libro emularan. Genaro, de hecho, fue mi alumno y comenté en la clase de hoy cuán orgullosa estoy de él, que ojalá cuando él tomó la clase conmigo, ojalá yo haya sembrado algo de esa inquietud por volverse responsable del país. Déjame decirle algo, porque ya voy a estar aquí en Flores y ya va a ser estos cebollazos, pero tú también, mis años en el ITAM, si hubo alguien que me ayudó a pensar de manera distinta, fuiste tú. Yo, de hecho, tengo muchas preguntas para ti, algunas son mías, pero también algunas son de los alumnos que ahora compartimos, incluso en el ITAM. Es una cosa muy extraña que ahora estoy sentado contigo aquí de esa manera. Pero en tu libro, y son en las clases que tuve contigo y todos los argumentos que te he escuchado y que comparto y en el diagnóstico que haces, que me parece que es muy adecuado, hay una sensación de que todo está mal. Hay una sensación de que los 6 años de Vicente Fox no hay una sola cosa buena que pasó en ese sexenio. Hay una sensación de que el poder presidencial que ves en Vicente Fox es un poder presidencial que delegó, es un poder presidencial que se desentendió, que confió en sus secretarios de Estado, que ninguno le sirvió, que lo traicionaron, que armaban el desafuero, que mintieron con Castañeda y demás. Pero al mismo tiempo hay también este rechazo al poder omnipresente del PRI. A estas 7 décadas en las cuales el PRI se metía en todo, en estas décadas en las cuales el PRI aprendió a dividir y a vencer. Entonces de repente no me quedo con la idea precisa de cuál es tu percepción del poder presidencial, qué es lo que tiene que hacer un presidente, ¿verdad?, para poder conseguir en un marco de gobiernos divididos, en un marco en donde hay que dialogar, porque a mí me parece que uno de los puntos positivos del sexenio de Fox fue ese intento del diálogo. Sí. Ahora, qué bueno que me preguntas eso, porque lleva a un trasfondo esencial de este libro. Este libro no fue escrito con la intención de influenciar a la clase política. Yo ya me cansé de eso, porque esa clase política... ¿De influenciar o de tratar? Y trato, de hecho no tengo mucho trato con personajes de la vida política del país más que un desayuno ocasional o un evento público. Pero, ¿a qué me refiero? Creo que muchos de los analistas de México siguen pensando, y qué bueno que lo hagan, sobre cómo en sus columnas, sus artículos, en su participación, influenciar en el poder, susurrarle en el oído al príncipe, ya sea el príncipe un diputado, un senador o el presidente de la República.
Yo veo en esa clase política muy pocas intenciones de cambio. Veo enormes resistencias, veo una clase política autista que además, como describo en el libro y describo este pacto para el no, tiene muy pocos incentivos para sacrificar su posición privilegiada. Y de ahí que yo no recomiende, no asuma una postura sobre cómo debe ejercerse el poder presidencial, porque no me interesa eso. Me interesa hacer el diagnóstico honesto, por eso es muy duro, porque me parece que muchas veces México no se mira a sí mismo con la suficiente honestidad. Y a partir del diagnóstico, este libro es una también carta de amor a mi país, porque hay la sensación de que todo está mal, pero también hay listas de todo aquello que aprecio, una lista que te incluye, que los incluye, ¿no? Las enchiladas de Junto con el tequila y las enchiladas de Sanborns. Sí, a pesar de quien es dueño de la empresa. ¿Del tequila? No, de las enchiladas suizas de Sanborns. Pero el libro está dirigido a otro público. Tiene otra intención. Si como politóloga me preguntas qué modelo de presidencia te gustaría, te diría no la presidencia casi inexistente de Vicente Fox, una presidencia que claudicó frente a los poderes fácticos, y tampoco la presidencia omnipotente, imperial, al estilo priista. Creo que hay un modo de ser presidente que es un modo democrático, que tiene que ver con el uso legítimo de la autoridad, pero también con los contrapesos. De hecho, yo soy de las que firmó ese desplegado en favor de los gobiernos de coalición. Yo creo que México debería constitucionalmente rearmarse como un sistema semiparlamentario, que sería la respuesta a tu pregunta. Pero eso no está en el libro, ni era intención. Andrés. Yo, un poco mi pregunta, digamos, va en el mismo sentido que la primera parte de la pregunta de Genaro. A mí, lo único que me preocupa es decir, aunque a mí me encanta criticar todo lo que sea posible de lo que se pueda, es decir, no nada más al gobierno, sino todos los demás, a mí me llama la atención, efectivamente, la ausencia total de algo bueno desde el gobierno. Es decir, mi pregunta es, ¿qué cosas hacen los gobiernos que hacen bien? Bueno, simplemente para aprender y repetirlas o no repetirlas, pero ¿cómo juzgar qué hace bien un gobierno y qué cosas específicas sí hacen bien los gobiernos? Bueno, el libro tampoco fue escrito para aplaudir a los gobiernos de México, porque creo que mi trinchera es la de la crítica, y siempre lo será, porque, insisto, mi vara de medición está aquí arriba. Y yo te puedo decir lo que ha hecho el gobierno. Por lo menos tenemos el programa Oportunidades, por lo menos ese tipo de cosas. Tenemos el Seguro Popular, por lo menos se legalizó el derecho de una mujer a decidir sobre su propio cuerpo en el Distrito Federal. Por lo menos el precio del petróleo está alto. O sea, sí, podría ser una lista de ese estilo. Por lo menos tenemos estabilidad macroeconómica. Y creo que lo que yo describo que es bueno del país no es tanto lo que hace el gobierno, es lo que hacen personas como ustedes. Ahí está mi esperanza, ahí está mi fe, no en la posibilidad transformadora del gobierno desde arriba, porque el poder no nos va a hacer graciosas concesiones. El libro está encaminado a que desde abajo comiencen esas demandas por la reivindicación de derechos que muchos mexicanos ni siquiera saben que tienen. Pero ¿crees que puede haber funcionarios que hacen mejor y peor las cosas? Es decir, ¿que hace una diferencia que tener un buen director del Seguro Social que un mal director del Seguro Social? Absolutamente. Y para mí, por ejemplo, Marcelo Ebrard hubiera sido un mejor candidato de la izquierda que Andrés Manuel López Obrador por su gestión en el Distrito Federal, ¿no? Pero pensemos más bien en ¿para qué sirve este libro? A ver, déjame, abonar en esta discusión. Yo miro tres tipos de mexicanos o mexicanas hoy, ¿no? Unos están en el lado de la frustración, muy enojados, en una crítica ácida que sobre todo hacen en su jardín, y paralizados porque están tan frustrados que no se pueden mover. Del otro lado están los muy enojados, exasperados, y esos están provocando violencia, y mandando al ejército a las calles o enfrentando al ejército o a las policías. El mexicano exasperado es el más peligroso. El que me está haciendo falta es el que con responsabilidad se lanza a cambiar las cosas. Y sí, diría, me falta más verlo aquí, porque es cierto que los mencionas. Me gustaría que lo escribieras más allá de nombres. Pero creo que se están olvidando de un capítulo, el último capítulo de este libro, que se llama ¿Y yo qué puedo hacer?
Y ahí habla de un cambio de mentalidad frente a la autoridad y de hecho hay 10 recomendaciones muy específicas que incluyen usar las redes sociales, cómo combatir un monopolio, cómo razonar tu voto, cómo insistir en una revolución educativa, cómo empezar a recoger la basura fuera de tu casa, cómo comprender que la participación trasciende el simple hecho del voto. O sea, hay un capítulo ahí muy claro y largo de recomendaciones muy prácticas para toda esa gente que está frustrada, exasperada, que no sabe qué hacer, que levanta la mano en una conferencia y me dice, Denise, ¿qué hago? Y ahora le voy a decir, ve y lee mi libro. Lee el último capítulo que se llama, insisto, ¿y yo qué puedo hacer? Yo ahí no tengo una pregunta. Entonces digo, me voy a corte y regresamos con la siguiente ronda de preguntas. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral. Pues es un país en el que se promete mucho, pero de esas promesas se cumplen muy pocas y te tienes que enojar muchísimo para que las cosas sucedan o para como exigir lo que te corresponde o lo que tú pagas o lo que te corresponde como ciudadano. Se genera esta apatía porque pues, si ya sabes que no te pelan y que no hay una solución viable y cercana, pues ya te vale y tú después formas parte de la corrupción también, entonces empieza a ver qué compadre te puede ayudar y así, pues digo, uno tiene que continuar la vida, entonces pues se la tiene que buscar, ¿no? Entonces pues cada quien como quien dice se rasque con sus propias uñas. Ojalá no lleguemos a un estado de anarquía, ¿verdad? Yo creo que Denise tiene un punto muy importante que lo ha trabajado en los últimos años mucho, que es, digamos, que el ciudadano se movilice, ¿no? O sea, yo creo que Denise Dresser tiene esta inquietud que es muy válida, es decir, el ciudadano tiene que tomar el rumbo del país en sus manos. Es decir, tú de repente quisieras hacer una serie de cosas como individuo, como agrupaciones, como sociedad civil organizada, como instituciones, digamos, de menor peso, como lo que tú quieras, y evidentemente el país está tomado por las fuerzas que toman las decisiones, que pueden ser desde las formales, algunas instituciones políticas, algunas instituciones como tales, sindicatos, etcétera, hasta sin duda los poderes fácticos como pueden ser los medios de comunicación formales, el crimen organizado, lo que tú quieras. Esta inquietud de que el ciudadano sea un actor de su propio destino y no sea una víctima de su propio destino, ¿no? Yo creo que sí, hoy tenemos un México con individuos muy fuertes y lo estamos viendo con, no sé, jóvenes que ganan medallas en deportes o ganan medallas en ciencias y en olimpiadas de matemáticas. Es decir, tenemos individuos muy fuertes, pero tenemos una colectividad muy deslavada, porque el individuo tiene una poca noción de esa colectividad. Entonces, yo creo que en esos 10 puntos que propone Denise, yo me quedo con el espíritu que los atraviesa, que es esta idea de que el individuo no deje su fortaleza de individuo, porque sí queremos individuos fuertes, pero que el individuo reconozca la necesidad de una colectividad que implica el país de uno, porque el país de uno, que es muy provocador el título del libro, es un poco eso, es decir, es el país de uno, es de uno, pero también de mi persona, ¿no? Es mi país que yo me apropio, pero también como individuo, pero reconozco esa colectividad. Yo creo que en estos 10 pasos, yo puedo estar de acuerdo con ellos en todos, pero en general estoy más bien de acuerdo con el espíritu que los provoca, es la idea de seamos individuos, pero reconozcámonos en una colectividad necesaria para resolver los problemas en conjunto, pero también con una mirada hacia adelante. Y ese es otro punto que me gusta del libro de Denise, que es una mirada, digamos, de un horizonte, no es una mirada de una recuperación de un pasado mítico que nos pesa de una manera extraordinaria, sino es más bien un horizonte que estamos construyendo juntos. Entonces, yo te diría, más que un punto en particular, me gusta esta idea de decir, seamos individuos, pero seamos colectividad. Estamos de vuelta en Espiral, último bloque, hablando del país, de uno de Denise Dresser. Y bueno, le paso de nuevo la palabra a los invitados para que sigan con sus preguntas. Estábamos en la parte justo de esos ciudadanos, que este libro está escrito para ciudadanos, ¿no? Yo sigo pensando que los ciudadanos también son funcionarios públicos, que también los funcionarios públicos, si empezaran a hacer lo que tú recomiendas, estos 10 puntos, incluso hasta tirar la basura, porque de repente no la tiran, podría cambiar realmente el país. Pero yo te quería preguntar una cosa específica. Muchos de los alumnos que he tenido en el ITAM y de la gente que veo en la calle te ve como una líder, te ve justamente como una voz que tiene que estar presente en todo. De las recomendaciones que tú tienes,
Una de ellas es usa las redes sociales. Bueno, no estás en Twitter. ¿Por qué no has entrado a Twitter? Porque soy profundamente, ¿cómo se dice? Introvertida. Yo creo que les resulta extraño escuchar esto, pero yo fui una nerd durante por lo menos hasta los 18 años. Soy hija única, crecí en una casa llena de libros, pero con un padre que murió cuando yo era muy joven. Mi mamá se iba a trabajar, entonces como que me acostumbré al placer de la soledad. Y el Twitter, de pronto, la idea de entrar a las redes y estar en esta retroalimentación constante con el público, la idea me asusta. Ahora, sé que no puedo estar recomendando cosas si yo misma no las hago. Entonces, tendré que en las próximas semanas entrar a Twitter y empezar a hacer aquello que predico para ser intelectualmente consistente. Hay una cuenta ya que dice Denise Dresser que no eres tú. Que no es la mía. Y tiene Facebook también, que no es de ella. Exacto, sí. También en el libro hay, digamos, a mí me gusta mucho ponerle nombres a las personas que son responsables de muchas cosas que están mal. De toda la larga lista que se puede sacar del libro, ¿qué priorizarías? Es decir, ya sea persona o tema. Es decir, si es persona que consideras que cometió un delito, pues que la ley tiene que perseguir, o un tema que es el primero y al que tiene que haber una movilización política o, digamos, enfrentarlo directamente, ¿no? Yo diría que, creo que es el capítulo 5, que se llama Lo que nos mantiene maniatados. Porque yo soy una estructuralista. Yo creo que los problemas de México devienen de su estructura económica. O sea, soy en ese sentido, estoy entrenada para hacer análisis de economía política. ¿Y a qué me refiero en el libro? Pues ese capitalismo de cuates. Si queremos entender por qué México no se mueve, por qué está paralizado, por qué es un país de privilegios, hay que centrarse en ese tema que tiene como subsecciones. Una se llama Carlos Slim, la chinampa y la ballena, donde comparo a Slim con Bill Gates, porque muchos me dicen, Denise, ¿por qué lo criticas tanto si es el Bill Gates mexicano? Y yo digo, absolutamente no. Bill Gates en Estados Unidos es una barracuda que nada en el río Mississippi, donde el gobierno es un yate enorme que con regulación asegura que haya competencia y que todas las demás barracudas naden con las mismas reglas. En cambio, el señor Slim en México es el río Mississippi. Es una ballena en el lago de Chapultepec y el gobierno es una chinampa. Una chinampa que desde hace 20 años, desde la privatización de Teléfonos de México, no ha logrado regularlo de manera eficaz. Hablo ahí también de Televisa como el primer poder, hablo de Ricardo Salinas Pliego y cómo chantajea para ganar, y hablo de cómo todo esto se traduce en una democracia absolutamente disfuncional, capturada por esas criaturas del Estado, capturada por esos centros de veto, y ahí está la razón primaria de por qué no avanzamos y por qué no cambiamos. ¿Y cómo imaginas la movilización política, digamos, para enfrentar eso? ¿Cómo? Pues enfrentar el país de privilegios, ese país de cotos reservados, de concentraciones de poder indebidas, y se ataca por diversos frentes. Uno de ellos es claramente la movilización de los consumidores en favor de sus derechos. O sea, lo que necesitamos es como un movimiento progresista al estilo del que lideró Theodore Roosevelt en los Estados Unidos a principios del siglo XX contra el monopolio de Standard Oil y tantos otros, y el público empezó a alzar la voz y se dio todo el movimiento que derivó en derechos para los trabajadores, en la creación del seguro social, en toda una serie de políticas públicas progresistas para cambiar la naturaleza y el funcionamiento del capitalismo estadounidense. ¿Por qué no lideras tú ese movimiento? Yo me sumo y Daniel Gershenson seguramente también, y seguramente Andrés también. No, pero no es solo atacarlo por la ruta económica, es también atacarlo por la ruta política, porque esta estructura económica está apuntalada por nuestro sistema político. Ese sistema político creado para que no haya rendición de cuentas. ¿Cómo empezamos a crear instrumentos para la rendición de cuentas? Pues la reelección legislativa, las candidaturas ciudadanas, el referéndum, el plebiscito, todo aquello que ustedes han apoyado y que forma parte de una reforma política que el país necesita instrumentar. Denise, tengo una incomodidad con los, digamos, ejemplos que das de ciudadanía. Y te voy a decir cuál es, siendo muy amigo y además entrañable amigo de varios de ellos. Te refieres solo a una clase social. No vi personajes del México, pues,
dicho fuerte del México mayoritario, que están hoy dando la batalla en el campo, en las comunidades, en los barrios. Pareciera que ese liderazgo, ese Frodo que hoy no tiene reflectores, no merece también una reflexión. Claro que lo merece. Lo que pasa es que yo estoy hablando más bien del universo que conozco. Yeah. Y cuando muchas veces en conferencias me preguntan, ¿México necesita una nueva revolución, otra revolución? Yo siempre digo que sí, pero que necesita una revolución de sus clases medias, porque esas son las revoluciones que han llevado históricamente a las grandes transformaciones de los países. O sea, lo vimos en Europa en el siglo XVIII y XIX, fueron precisamente esas clases burguesas emergentes de profesionales. ¿Tú ves la revolución en la élite más que la revolución en No, veo la revolución en las clases medias, emergentes, que empiezan a entender sus derechos y a pelear por ellos. Así se fue creando el movimiento progresista en Estados Unidos, y creo que en la medida en la que la estabilidad macroeconómica va generando lentamente este país de clases medias, habrá crecientemente una exigencia de respeto a derechos civiles. O sea, ¿qué necesita México? Una revolución en favor de sus derechos civiles, esos derechos primarios que están ahí en la Declaración de Derechos del Hombre de Francia desde el siglo XVIII, que en México todos los días son pisoteados. ¿Y cuál es el argumento entonces? Entonces, estás proponiendo una revolución no de bottom up, no de abajo hacia arriba, sino de en medio hacia arriba, de en medio hacia arriba, o sea, del grassroots, sí, desde abajo. Perdón, ¿podrían traducirme de qué? De la clase, o sea, ¿quiénes tienen computadora en México? Cuando yo me refiero, ustedes usan los tweets y las redes sociales para impulsar muchas de sus demandas. ¿Quiénes son sus seguidores? ¿Quiénes son las clases medias urbanas del país o no? Última pregunta. Yo nada más insistiré con la pregunta de las movilizaciones políticas. Es decir, yo creo que todos los obstáculos que hay para el país que señalas en tu libro, pues coincido con ellos. Lo que a veces me cuesta trabajo es imaginar estas movilizaciones políticas, porque incluso sí, los activistas que le echamos muchas ganas, pues en realidad da la sensación de que hay mucha más gente en el país. De repente uno empieza a empujar y pues salen otras agendas, a veces parecidas, a veces diferentes, con pequeñas coincidencias, etcétera. Y mi pregunta por eso es insistir en cómo imaginas concretamente esta movilización política que a veces tiene aliados que no imaginabas que tendría, o cómo es decir, cómo se vuelve grande una movilización política. Yo la imagino como los triunfos que las movilizaciones sociales o movilizaciones de ciertos grupos han tenido. ¿Por qué ha habido triunfos? El tumbar la ley Televisa fue el triunfo de un pequeño sector de la sociedad que se organizó. El impedir impuestos al Internet, triunfo de un pequeño sector de la sociedad que se organizó. El voto nulo, el movimiento del voto nulo fue, a mi juicio, un gran triunfo, o sea, casi 12% del voto en el Distrito Federal, y que eso se transformara en la agenda de reforma política que actualmente se está discutiendo en el Congreso. Yo creo que en todas partes del país hay movilizaciones de este tipo que no siempre son convergentes, que son en áreas distintas, pero que son lección cotidiana de lo que sí se puede hacer a través de acciones que parecen pequeñas, pero que son acumulativas y que van construyendo ciudadanía y muchas veces incidiendo en la toma de decisiones de política pública en el país. Se nos fue el tiempo, la verdad es que lo que sigue después de esto es devorarse tu libro. Es un texto que fija posiciones y además construye una narrativa en la que uno fácilmente se puede sentir identificado y, como decías bien, y con una pista de actuación. Pues déjame felicitarte por el país de uno, Denise. Porque mucha gente dice, Denise, es que eres demasiado crítica, el libro es muy duro, pero el libro también es una carta de amor a México. Y solo quiero leer las últimas 3 líneas. Que con esto cerramos. Es muy emocionante ser mexicana en este nuevo milenio. Yo agradezco esa dádiva. No creo que seamos mejores que nadie, no acepto que nos consideremos inferiores a ninguno. Somos de aquí, venturosamente somos de México. Muchas gracias, Denise. Gracias. Denise, muchas gracias, General, muchas gracias. Nos vemos próximo lunes, 10:30, 11 TV México. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.